Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá
Muy buenas noches, hermanos, hermanas de la Iglesia Bautista Esperanza. Es un placer para mí poder saludarlos en este culto entre semana. Estamos muy contentos de que pueda estarnos acompañando en este nuevo servicio. Hoy día, hermano, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. También vamos a tener una reflexión de la ofrenda y vamos a estar alabando a nuestro Dios como todas las semanas. Así que lo animo a prestar atención, a estar muy atento al mensaje de la palabra de Dios, por sobre todo para que Dios pueda hablar a su vida. Les recuerdo que la iglesia tiene más actividades a lo largo de la semana. Los días lunes hay tiempos de oración, hay reunión, la reunión entre semana que estamos viviendo. Las damas tienen su reunión los días martes, los jóvenes el día viernes y nuestro día domingo también tenemos en la mañana y en la tarde reunión. Así que lo animo a estarse conectando, a estar participando. Hay un salmo, el Salmo 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hermano, quizás no podemos estarnos reuniendo presencialmente, pero esta es la forma a través de las redes sociales en la que podamos estar teniendo comunión los unos con los otros. Así que espero pueda disfrutar el culto, hermano, que Dios lo bendiga mucho. Hola hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor en este día miércoles. Y en el tiempo de la ofrenda les invito a una pequeña reflexión en la palabra de Dios. Les invito por favor a que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, y vamos a ver desde el versículo 19 hasta el 24. Vamos a ver, dar lectura a esos pasajes. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, la verdad que este es uno de los pasajes, y yo diría que a mí personalmente es quizá uno de los versículos que más me gusta de la Escritura, Juan 5:24. Vemos en el contexto lo que está pasando aquí, le hacen preguntas al Señor Jesucristo y nos damos cuenta, y nosotros hemos entendido y nos hemos dado cuenta en los evangelios y en la misma Escritura, que los problemas graves que tuvo el Señor, entre comillas graves, los tuvo por decir precisamente quién era. El Señor tuvo, ¿por qué lo quisieron matar? Porque Él dijo que era Hijo de Dios. Y dice la Escritura que igual a Dios. Mire, el versículo 18, un versículo antes, dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, cuando el Señor revela quién era, revela quién le enviaba y revela que era Dios mismo en el fondo, es ahí cuando los judíos, los religiosos, querían matarle. Ya ahí eso no lo soportaron, no lo aguantaron y quisieron y estaban empeñados en llevarle a la muerte. Pero mire, podemos ver en este pasaje algunas cosas. Dice aquí la Escritura, desde el versículo 19 en adelante, primero dice que el Padre es igual al Hijo. Después dice en el versículo 20 que el Padre ama al Hijo. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Dice
que el Padre da vida, y de la misma manera que el Señor Jesucristo dice, da vida a quien quiere. Dice así, el texto dice, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. Dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, no solamente el Señor Jesucristo daba vida o da vida, sino que además Él es el depositario del juicio. Es decir, Él es el que va a llevar a cabo este juicio y el que ejerce el juicio. Es decir, por un lado ama, da vida y da mucho amor, pero también es un Dios, ¿cierto?, que retribuye y que juzga, ¿ya? Después vemos en el versículo 23, el versículo 23 dice, porque el Hijo, y dice así, para que el Hijo sea honrado de la misma manera que ellos o los judíos honraban al Padre. Es decir, está claro, o sea, no cabe ninguna duda en la Escritura que el Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿cierto? La Biblia dice en muchos pasajes que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Jesús, el Señor Jesús, es el mismo Jehová. Él estaba en la creación, estaba presente en la creación, actuó directamente en la creación, es decir, y el Dios que aparece en Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era el mismo que estaba actuando en la creación. Pero yo quiero centrarme en el versículo 24, porque como preámbulo a este versículo, el Señor dice una verdad maravillosa. El Señor, primero, nosotros nos dimos cuenta o podemos entender aquí en la Escritura que dice que Él da vida a quien quiere. Entonces, estamos frente al Dios de la vida, no al Dios de la muerte, al Dios de la vida. Él da vida a quien quiere. Y mire, yo le quiero contar lo que puede hacer con usted si usted no cree, en Cristo, si usted no es un hombre regenerado, convertido al Señor Jesús, salvado. Pero también le quiero contar de qué ha hecho el Señor Jesús realmente. A veces no pesamos la obra redentora en su magnitud, en su tamaño, en su altura, en su anchura, en su profundidad. Y eso es lo que podemos discernir, podemos entender en el pasaje, en el versículo 24. Mire lo que dice la Escritura aquí. De cierto os digo, es decir, en verdad te digo, esto es firme, esto es palabra de Dios. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, vale la pena mencionar, y creo que todos los predicadores, la gente que exhorta la palabra, tiene que remitirse al contexto en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo difícil, complicado, donde la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Donde hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muchas complicaciones. Pero en ese mismo contexto, debemos entender, hermanos, que el Señor es el Dios de la vida y el Dios de la muerte. El Señor Jesucristo es quien quiere salvar y quien promete, asegura, asevera que el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces, hermanos, amigos, si usted está escuchando y no conoce al Señor, aquí hay un versículo que está resumido todo el Evangelio. El que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene. No tendrá, no disfrutará en un futuro otra vida, sino ahora. Tiene en tiempo presente. Si usted conoce a Cristo, entonces usted tiene vida eterna. Y cuando uno entiende que tiene vida eterna, se pueden ir todos los temores, todas las preocupaciones a un segundo plano, porque el Señor es Salvador, el Señor es el dador de la vida. ¿Y cuáles son el resultado de esto, de disfrutar de la vida que Cristo da? Mire, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, sigamos sirviendo, sigamos adorando con nuestra vida
al Dios de la vida, el Señor Jesucristo revelado en el Evangelio. Dios lo bendiga. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto para mí hermano volver a saludarle en un nuevo estudio de día miércoles aprendiendo sobre la carta de Primera de Pedro. Así que el día de hoy hermano vamos a estar estudiando esta palabra del Señor que tenemos acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 hasta la primera parte del versículo 21. Entonces le animo hermano a estar abriendo su Biblia, a estar ya teniendo su libreta ahí con sus notas y vamos a leer este pasaje. Dice así la Escritura. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Entonces, hermano, hoy día en la cultura moderna parece aferrarse siempre a la obligación moral básica de que todos somos iguales. Entonces, nadie en estos días tiende a hablar de sacrificio o privilegio. Entonces, muchos hablan de la igualdad de derechos étnicos, de derechos sociales, de derechos reproductivos, de derechos de inmigrantes, de derechos de homosexuales, de derechos y también parte de eso en el derecho del lugar de trabajo. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque el título del tema de hoy, hermano, es Padeciendo injustamente. Entonces, en realidad, hermano, el cristiano experimentará el padecimiento injusto en su vida. O sea, tendrá luchas, perderá sin duda. Y nosotros, hermanos, debemos estar preparados para enfrentar esto. Entonces, hermano, en muchas ocasiones usted puede darse cuenta que la gente pide la libertad que quizás necesitan y que piensan que se le debe dar. Sin embargo, muchos de ellos, hermanos, lo hacen a través de manifestaciones, protestas que están en contra del gobierno o la autoridad, cosa que la Biblia no nos está mostrando. El apóstol Pablo expresa esto un poquito más profundamente en el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 17. En Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17.
Ahí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es que, hermano, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir y padecer injustamente en el lugar de trabajo o en otras situaciones. Aquí Pablo usa en el versículo 18 el lugar de trabajo como ejemplo. Entonces, hermano, ¿por qué usted como cristiano debería soportar los padecimientos injustos de su vida? Usted primero debe soportar los padecimientos injustos que encuentra en su trabajo. Eso dice el versículo 18. Dice, estad sujetos con toda respuesta a vuestros amos. Dice, no solamente los buenos y afables, sino también difíciles de soportar. Y aunque está hablando acerca de un grupo específico de cristianos que eran los esclavos, habla del cuidado que ellos también debían tener. Y así, hermanos, también en la vida del empleado, hermano, la vida del trabajador debe ser así. En ese tiempo, hermano, la fuerza laboral en el mundo romano consistía de esclavos. Los esclavos había mucha cantidad de esclavos, millones y millones ahí en Roma y en las colonias romanas, hermano. Dice que algunos amos eran buenos con ellos, trataban bien a sus esclavos, pero la mayoría lo miraba simplemente como una propiedad. Usted puede darse cuenta que en ese tiempo no existía ningún derecho para ellos, no había nada para ellos. Mucho más de lo que el empleado tiene hoy en día, ya mucho menos derecho de lo que el empleado hoy en día tiene. Entonces, poniéndonos en contexto, estarán los esclavos. Los esclavos poseían casi nada de recursos por sí mismos, todo era del amo, todo era de él y servían obviamente a este amo. La Escritura a usted le muestra, por ejemplo, que la Biblia nos habla del amo tratar bien al criado, al esclavo, pero también habla del esclavo y su responsabilidad. Entonces, hermano, sabe que el filósofo Aristóteles, bien citado por muchos, de ahí viene la escuela escolástica, por ejemplo, de pensamiento, dice, un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo inanimado. Entonces, ese era el pensamiento de este hombre. Sabe, hermano, que usted puede darse cuenta que otro hombre, un romano de nombre Varro, un escritor, un noble romano, dice que lo único que distinguía a un esclavo de una bestia o de una carreta era que el esclavo tenía la facultad de hablar. Entonces, para el mundo contemporáneo de esa época, el esclavo era más que nada una propiedad, algo vil, algo menospreciado, algo que no tenía valor en sí mismo. Y bajo la enseñanza de la Escritura, usted puede dar fuertes palabras ahí acerca de lo que Dios pide y Dios desea del esclavo. Y lo que Él desea es que se enraizaron en el cristianismo convicciones tan fuertes de la esclavitud que habla más que de iniciar una rebelión como esclavos, habla del sometimiento, del padecimiento injusto, porque dice que no solamente deben estar sujetos a aquellos amos que son buenos y afables, sino también dice que deben estar con aquellos que son difíciles de soportar. Y a pesar de que la mayoría sufría malos tratos, Dios está diciendo a través de la boca de Pedro, del Espíritu Santo y la inspiración, que ellos fueron llamados a la obediencia y a la sumisión. En el lugar de trabajo, hermano, en el lugar donde usted se desempeña, los empleados regularmente expresan sus quejas, por ejemplo, por la falta de derechos y pueden hacerlo a través de dar bajo rendimiento, presentar enfermedades a cada rato, protestas o huelgas que impiden la administración de la realización de la tarea. Entonces, en ocasiones, a veces la administración de la empresa responde echando a los empleados, recontratando a otros o incluso a veces esto resulta en algo bueno. Y ambas partes se benefician. Pero, sin embargo, hermano, el enfoque en los derechos, en el trabajo, cualquiera sean los resultados, es algo insostenible con la vida cristiana. O sea, quizás digan, pero mira lo que hemos logrado con protestas, mira lo que hemos logrado con las huelgas. Hermano, sin duda, quizás se han logrado muchas cosas, pero hermano, no obviemos, la Escritura nos muestra algo muy distinto de lo que se espera de la vida del cristiano. Se espera algo muy diferente para el cristiano. Entonces usted puede darse cuenta que es insostenible esto porque los cristianos deben preocuparse de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios, obedecer a sus superiores como Él manda. Y demuestra así el cristiano su verdadera esperanza en Jesucristo y el mundo y el reinado venidero.
Esto sabemos que es bueno, hermano, es agradable al Señor. El cristiano en el trabajo debe aprender a respetar a los jefes buenos y también a los jefes afables, y a los buenos y afables, pero también a los difíciles de soportar. Entonces, hermano, quizás usted piense que yo no entiendo quizás lo que usted pueda experimentar en su vida. Quizás lo digo sin compasión porque usted dice, bueno, pastor o Fabián, quizás si tú tuvieras el jefe que yo tengo te darías cuenta que eso es imposible. ¿Cómo puedo respetar a un hombre como él? Y la verdad, hermano, yo también trabajé aparte secularmente y la mayoría que tuve eran jefas, y las jefas algunas eran muy amables, o sea, con un trato, con un tacto en su palabra, pero también habían otras que eran, hermano, eran difíciles de tratar, difíciles de soportar. Por todo, hermano, por todo me traían a colación algún problema a cada rato. Era algo muy difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, hermano, o sea, la experiencia de una mala experiencia con un jefe o un jefe difícil de soportar no es una excusa, hermano, para no hacer lo correcto. Entonces, hermano, o sea, debemos como cristianos someternos, hermano. Habla de muchos temas puntuales en la Escritura que aún siguen pendientes en nuestros días. Uno de ellos aparte de ellos, no es una excepción quizás la explotación laboral. No es una excepción, hermano. La Escritura nos muestra que usted debe, como dice acá, estar sujeto con respeto al empleador, al jefe, a aquel que está arriba en la administración. Ahí debe haber mucho respeto, hermano. Aquí la Escritura lo muestra. No debe el cristiano ser el que está incitando a huelgas o protestas. En ningún lugar, hermano, debe estar sujeto a la autoridad. En todo lugar, sea en el lugar de trabajo o fuera, debe estar sujeto, hermano. Entonces, la Escritura nos muestra también ahora en el versículo 19-20 por qué se hace esto. Y sabe que, hermanos, sufrir padecimientos injustos es algo aprobado por Dios. Vea usted en el versículo 19 y 20 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Debe tener poca importancia para el creyente cuál sea la circunstancia en la que se encuentra. Si recibe un considerable aumento salarial o recortes en su salario para su solvencia de la vida, el factor importante es que a través de su testimonio, hermano, ante el mundo de los pecadores que le están observando, puede ser bueno hacia Cristo o malo y hacer que rechacen a Cristo. Entonces, hermano, en medio de un problema, de una injusticia, un padecimiento injusto, usted diga y piense, pero son mis derechos. Cuando usted piensa así, Cristo está, por decirlo de alguna manera, diciendo: sabes que sí son tus derechos, pero es mi nombre el que está siendo juzgado en ti. Por eso tienes que dar testimonio de mí, que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca, que fue un hombre humilde, que fue un hombre sencillo, que se sometió a la autoridad, siendo que él era la autoridad suprema. Cuando fue hombre se sometió a la autoridad, hermano. Entonces, Filipenses nos ayuda a entender un poquito esto, hermano. Quizá usted piense mis derechos, pero lo importante, hermano, más que sus derechos están en juego, es que su testimonio como cristiano está en juego. Su testimonio como un hijo de Dios está en juego. Y quizá usted piense, su esposo, su esposa, sus hijos, su familiar, su hermano, su papá, quizás no han llegado a la fe porque no pueden ver a Cristo en usted. Al igual que sus compañeros de trabajo, o quizás sus vecinos o sus amigos no han visto a Cristo en usted. Por eso posiblemente, hermano, hay algún problema en su corazón. Entonces le digo, hermano, esto con mucho amor, sabiendo que a veces es sumamente complicado aplicar lo que estoy diciendo. Y es casi hasta, por decirlo así, es casi hasta irreal lo que digo. Pero sin duda, hermano, la Escritura nos muestra, Dios ha prometido ayudarnos. El Espíritu Santo está en nosotros. Así que podemos cumplir lo que su mismo Espíritu nos está mandando a hacer. Usted ve la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 14, y dice acá: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces usted puede ver que la idea es ser luminares en el mundo, hermano. No lo seremos siendo iguales a todos.
yendo en contra del jefe, hablando mal de él, hermano. Eso no es lo que hace el cristiano. El cristiano, hermano, se comporta como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios se comporta como Cristo. Y comportarse como Cristo es comportarse de esta manera, sujetándose a la autoridad. Entonces, si se trata de un esclavo en la época de Pedro o un empleado ahora, ambos deben tener respeto por la autoridad, respeto por el jefe, respeto por el amo, por el empleador, por aquellos que están en eminencia, por la autoridad. Debe haber ese respeto acá. Dice, porque esto merece aprobación y aprobación de Dios. Dice, esto es aprobado delante de Dios. Esto es lo que quiere Dios, hermano, es lo que Dios quiere de nosotros. Que padezcamos injustamente, hermano. No que padezcamos siendo como malhechores, como dice acá, hermano, pues si sois abofeteados y lo soportáis, o sea, casi diciendo si recibes un castigo o una penalización por lo malo que estás haciendo. Hermano, el creyente no debe ser el que participe activamente de protestas y cosas en contra de la ley ahí en su lugar de trabajo. No, hermano, no es así. La mayor bendición es para el que sufre. Y aunque el mundo se ría de esto y no lo entienda, el cristiano sí lo entiende, hermano. Porque entiende que el sufrimiento injusto y por otros llevó a Cristo a la cruz. Y Él fue a Cristo fue a la cruz por nosotros y por la liberación de nuestros pecados. Aquí se habla de una correcta conciencia hacia Dios. Quizás participar en ciertas, hermano, protestas a usted le haga de alguna manera recibir algún salario extra, no sé, hermano, lo que sea. Y quizás ante el mundo usted puede parecer alguien que está recibiendo mejoras por esto. Pero lo que nos muestra la fe es muy distinto, hermano. Lo que nos muestra la fe, hermano, es que debemos someternos en eso. Es el deseo del Señor Jesús, que cuando los creyentes padezcan injustamente, no vacilen en su testimonio, sino con humildad, paciencia, acepten el trato injusto y den gloria al Señor por lo que están pasando. Entonces, obviamente, hermano, no hay gloria para aquel que sufre justamente. Aquel que está recibiendo un despido por algo justo en su trabajo, hermano. No nos habla de eso la Escritura, nos muestra que es, por decirlo así, hermano, lo que debería haber sido. Pero el cristiano, hermano, se comporta de una manera correcta. Y por tercera cosa que usted puede ver, en el versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados. Usted, hermano, fue llamado para sufrir injustamente, así como Cristo sufrió. Si usted ve, por ejemplo, el llamamiento habla directamente de la salvación, no es para esto fuiste llamado pastor o líder, o para esto fuiste llamado seminarista, diácono, maestro de escuela dominical. No, hermano, para esto fue llamado cada cristiano, cada uno de nosotros fue llamado para eso. Usted puede verlo en 1 Corintios, si me puede acompañar para allá. En 1 Corintios, hermano, capítulo 1, en el versículo 9. 1 Corintios 1:9. Y ahí dice la Escritura, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También puede ver, por ejemplo, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y ahí la Escritura dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted puede ver que tan pronto como el Espíritu Santo llama a una persona para salvación, a esa persona le da una función y le da un propósito. Hermano, si usted sufre injustamente, puede reclamar lo que sea, hermano. O sea, de alguna manera digo, decir esto es injusto y todo. Sí, por supuesto, hermano, pero usted en ese momento mostrará a Cristo ante el mundo, le representará y el mundo dirá gloria a Dios, o de alguna manera le rechazará. Entonces, hermano, el cristiano en sí se va a convertir en enemigo del mundo y en blanco de ataques injustos y desleales cuando se trate de obedecer a Cristo. Vea conmigo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y ahí la Escritura dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces usted puede ver eso, hermano, que todos aquellos que están en Cristo van a padecer persecución de muchas maneras. Entonces, hermano, para Dios es más importante que quienes son ciudadanos del cielo muestren un testimonio fiel, por supuesto, hermano, marcado por integridad espiritual, marcado por esa integridad que solo Cristo nos da, más aún que mostrar o luchar por los derechos que podemos percibir y que deberíamos tener según nuestra propia opinión. Para Cristo, para Dios es más importante que el cristiano defienda la credibilidad del poder del Evangelio, del poder transformador del Evangelio en su vida, a que obtenga
tenga quizás un ascenso o un aumento de mejoría de vida, entre comillas, o algo del gobierno o algo de la autoridad. Es mucho más importante para Dios que los creyentes demuestren sumisión a la soberanía divina, a la palabra de Dios, a que protesten contra los problemas que enfrentan en su día a día. Siempre que usted, hermano, como creyente, enfrente pruebas en el trabajo o en otro lugar, debe verla como una oportunidad para su crecimiento espiritual y para el evangelismo. No debe estar pensando, hermano, en sus derechos y reclamar sus derechos. Yo merezco esto. Hermano, eso no es algo que el cristiano habla. El cristiano se sacrifica. El cristiano, hermano, el cristiano se entrega a sí mismo. El cristiano padece, y si padece injustamente es aprobado por Dios. Y si es aprobado por Dios, hermano, es porque está cumpliendo su llamamiento. La razón principal de que Dios permita a los creyentes permanecer en este mundo es porque aún puede usarlos para ganar a los perdidos y así llevar gloria al precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermano, aquellos que sufren teniendo una actitud adecuada serán bendecidos en esta vida y honrados más adelante en la presencia del Señor por nuestro divino y precioso Salvador. Usted como cristiano, hermano, está llamado a ser diferente, está llamado a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted, padeciendo injustamente, se someta a la autoridad, dé testimonio y honre el nombre de Cristo por sobre cualquier cosa. Entonces, hermano, eso es lo que debe hacer, eso es lo que debe buscar. Si enfrenta problemas en su lugar de trabajo, con la autoridad, con lo que sea, usted debe ser respetuoso. Usted debe, hermano, mostrar a Cristo a través de sus acciones. Eso resultará en la gloria del nombre de Cristo, en un buen testimonio a su nombre y en la conversión de aquellos que le rodean, hermano. ¿Qué es más importante? ¿Sus derechos o las personas que le rodean y el testimonio que usted puede dar? Soporte todo tipo de sufrimientos que sean de una manera injusta, hermano. Usted es llamado a vivir no una vida de protesta, sino a vivir la vida de Jesucristo y así poder ganar a otros por medio de su testimonio. Así que damos gracias a Dios, al Señor, por esta palabra, hermano, y vamos a terminar orando para que el Señor sea obrando en nuestros corazones. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra, y te pido, Señor, que tú seas siendo honrado a través de lo que hayamos escuchado, Señor, que podamos, Señor, mostrar al mundo, Señor, quién eres tú y cómo se comporta un cristiano, las diferencias de vida que hay, Señor, entre un cristiano y, Señor, los hijos del diablo. Así que gracias te damos, Señor, por esta palabra donde nosotros podemos aprender a dar testimonio, Señor, a serte fiel. Así que gracias te damos, Señor, por esto, en tu nombre. Amén. Así que, hermano, nos estaremos viendo el día domingo a las 11 horas y a las 19 horas. El día sábado también nos estamos reuniendo con los varones. Así que será una bendición también compartir todos juntos, hermano. Que Dios les bendiga. Estamos orando por usted. No olvide cualquier cosa, comunicarse con nosotros. Estamos para servirle, hermano. Bendiciones.